Dicen que los animales saben cosas que nosotros no. Que pueden ver, sentir y hasta imitar lo que somos, pero a veces, lo que hacen no tiene explicación. Hoy te contaré 3 historias que marcaron mi vida para siempre. Cuando los animales actúan como humanos. Nunca pensé que algo tan absurdo como una cabra pudiera quitarme el sueño. Y mucho menos una cabra que caminaba en 2 patas. Suena ridículo, lo sé, como algo de esos vídeos virales que uno ve en internet y luego se olvida, pero lo que viví fue tan real que todavía, años después, me despierto sobresaltado cuando escucho un ruido en el campo. Yo nací y crecí en un rancho, en un pueblo donde las noches son tan oscuras que parece que el cielo te va a tragar. Teníamos vacas, gallinas y, por supuesto, unas cuantas cabras. Siempre me parecieron animales nerviosos, medio raros, con esos ojos rectangulares que parecen mirarte como si supieran algo que tú no. Pero nunca me había dado miedo estar cerca de ellas, hasta aquella noche. Todo empezó un día que mi papá decidió comprar una cabra más, porque decía que era buena para la leche. La consiguió en un pueblo vecino, y desde el primer momento la noté rara. No era más grande que las demás, ni más flaca, ni más fuerte. Pero tenía una forma de quedarse quieta, mirándote fijo, como si estuviera esperando que hicieras algo. Cada vez que entraba al corral, me seguía con la mirada. No balaba como las otras, no hacía ruido. Solo me miraba. La primera vez que pasó algo extraño, fue una madrugada que me levanté al baño. El rancho es chico y del cuarto al corral solo hay unos pasos. Recuerdo que escuché un golpeteo, como si algo pesado pisara sobre el piso de tierra. Pensé que alguna vaca se había salido del establo, pero cuando miré por la ventana vi algo que me heló la sangre. Esa cabra, la nueva, estaba de pie sobre sus 2 patas traseras. No me creas tonto, no era que se había levantado un segundo como a veces lo hacen para alcanzar ramas. No. Estaba parada, perfectamente erguida, como una persona. Sus patas delanteras colgaban a los lados, y su cabeza se giró lentamente hacia mí. Lo peor no fue verla ahí, lo peor fue que cuando nuestros ojos se cruzaron, se quedó inmóvil. No hizo ni un sonido. Era como si estuviera esperando a ver qué hacía yo. Me agaché, cerré las cortinas y me metí en la cama, sin atreverme a contarle a nadie. Pensé que había estado medio dormido, que tal vez lo había imaginado. Pero esa fue solo la primera vez. Las noches siguientes, cada vez que salía a tirar la basura o a revisar los animales, sentía esa mirada. A veces me asomaba al corral y ahí estaba, la cabra parada en 2 patas, mirándome. No se movía hasta que yo daba un paso. Entonces bajaba sus patas y actuaba como un animal normal. Empecé a obsesionarme. Dejaba la luz encendida, me quedaba despierto escuchando. Mi papá empezó a notar que estaba raro y me preguntaba qué me pasaba, pero no me atrevía a decirlo. ¿Cómo iba a explicarle que una cabra estaba comportándose como un hombre? Un día, al atardecer, escuché a mi hermana pequeña gritar en el patio. Salí corriendo y la encontré llorando, señalando hacia el corral. Ella me dijo. La cabra me habló. Te juro que cuando lo escuché se me heló el cuerpo entero. Le pregunté qué había dicho, pero solo repetía una y otra vez. Me habló, me habló, me habló. Mi papá se molestó, dijo que la niña tenía demasiada imaginación y que yo le estaba metiendo ideas raras. Pero yo sabía que no estaba inventando. Esa misma noche decidí vigilar. Me senté en la ventana con una linterna y esperé. El viento soplaba fuerte y los árboles hacían ruido, pero el corral estaba quieto. Hasta que, poco antes de la medianoche, la vi. La cabra estaba de pie otra vez, pero esta vez no estaba sola. Otra de las cabras también estaba erguida, tambaleándose, como si estuviera aprendiendo. Y la primera parecía enseñarle. Sentí un terror que no sé cómo explicar. No grité, no corrí, no hice nada. Solo cerré la cortina y recé. Esa noche casi no dormí. Los días siguientes las cosas empeoraron. Empecé a encontrar huellas raras alrededor del corral, como pisadas humanas, pero más pequeñas y alargadas. Una madrugada escuché golpes en la puerta de la cocina. Cuando fui a ver, no había nadie, pero la cabra estaba junto a la entrada, mirándome de pie, con la cabeza inclinada como si se burlara.
Le dije a mi papá que teníamos que venderla o matarla, lo que fuera, pero él no me creyó. Me llamó loco. Y entonces pasó lo peor. Una noche escuché a los perros ladrar desesperados. Salí con el machete en la mano y lo que vi nunca lo olvidaré. La cabra estaba caminando en dos patas, despacio, alejándose del corral hacia el monte. Y detrás de ella, una fila de cabras más, todas tambaleándose, siguiendo su ejemplo. Como si las estuviera guiando. Me quedé paralizado. Cuando al fin reaccioné y traté de seguirlas, los perros se interpusieron, gruñendo, como si no me dejaran avanzar. Y cuando miré otra vez hacia el monte, ya no estaban. Nunca volvieron. Ni una sola cabra apareció al día siguiente. Ni rastros, ni huellas. Solo desaparecieron. Mi papá se enfureció, dijo que alguien nos las había robado, pero yo sé que no fue un robo. Yo vi cómo se fueron, caminando como si fueran personas. A veces pienso que quizá esa cabra no era un animal normal. Que era otra cosa, algo que no debería estar en un corral. Desde entonces, cada vez que escucho ruidos en la noche, me viene la misma imagen. Una silueta torcida, con cuernos, caminando en dos patas entre los árboles. Y lo peor, es que a veces, cuando camino solo de noche, siento que me siguen. Y en mi cabeza, aunque me repito que son tonterías, todavía escucho a mi hermana diciendo entre lágrimas. La cabra me habló. Nunca pensé que un perro pudiera darme miedo. Desde niño me encantaron. Siempre tuve uno a mi lado. En el rancho, en la casa, incluso cuando me mudé a la ciudad. Son leales, nobles, te acompañan en lo bueno y lo malo. Por eso, lo que viví con Bruno todavía me cuesta contarlo en voz alta. Bruno llegó a mi vida de forma extraña. Una tarde, alguien lo dejó amarrado frente a mi casa. No tenía collar ni placas, pero estaba bien alimentado, fuerte y limpio, como si lo hubieran cuidado. Lo desaté y él entró conmigo como si ya supiera dónde estaba. No ladró, no movió la cola, solo me miró fijo, directo a los ojos, como si estuviera esperando algo de mí. Los primeros días me pareció un perro normal, aunque demasiado tranquilo. No jugaba, no ladraba cuando alguien pasaba afuera, y tampoco me seguía por toda la casa como hacen los demás. Él simplemente se quedaba sentado en la sala, observándome. Esa mirada me ponía incómodo, porque no era la de un perro curioso. Era distinta, más parecida a la de una persona pensando. La primera vez que sentí verdadero miedo fue una madrugada. Me levanté a tomar agua y lo encontré sentado en la mesa de la cocina. No sobre la silla, no, sobre la mesa. Con las patas delanteras apoyadas, la espalda recta, y la cabeza girada hacia mí. No gruñó ni se movió, solo me miró. Sentí un escalofrío tan fuerte que casi solté el vaso. Pensé que había dejado una silla cerca y él había brincado, pero al día siguiente la silla estaba en su sitio, lejos de la mesa. Y lo raro fue que no encontré huellas de patas, como si hubiera subido de otra forma. Desde entonces empecé a notarlo en situaciones que no podía explicar. Una noche llegué cansado del trabajo y juraría que lo vi parado frente al espejo del baño, de pie sobre sus dos patas traseras, como si se mirara a sí mismo. Pero cuando encendí la luz ya estaba en el suelo, jadeando como si nada. Otra vez, al entrar al cuarto, lo encontré con la puerta entreabierta, sentado junto a mi cama, como si hubiera intentado abrirla. Lo peor vino cuando un vecino vino a visitarme. Apenas cruzó la puerta, Bruno lo observó con una intensidad extraña. No ladró, pero su cuerpo estaba tenso, erguido, con las patas delanteras como si fueran brazos apoyados en el piso. El vecino se incomodó y bromeó. Ese perro tuyo no me mira como perro, me mira como gente. No me reí. Yo también lo pensaba. Con el tiempo empecé a escuchar ruidos en la noche. Pasos. Pasos firmes, pesados, como de alguien caminando por el pasillo. Me levantaba rápido y no había nadie, solo Bruno, sentado al final del pasillo, viéndome. Una madrugada lo seguí sin que me notara. Lo vi ir hasta la cocina, abrir un cajón con las patas delanteras y quedarse mirando los cubiertos como si supiera qué eran. Cuando me acerqué, cerró el cajón con un golpe y bajó la cabeza, fingiendo ser un perro normal.
Ahí supe que lo que tenía en mi casa no era solo un perro. Traté de deshacerme de él. Lo llevé en el coche a varios kilómetros, lo dejé en un camino rural y regresé rápido. Esa noche dormí mejor, hasta que al día siguiente, al despertar, lo encontré en la sala, sentado en el sillón, mirándome. No estaba sucio, no parecía cansado. Era como si hubiera sabido regresar perfectamente. Desde entonces empecé a sentirme vigilado dentro de mi propia casa. Cada vez que volteaba, ahí estaba él, sentado, recto, observándome con esos ojos que no parecían de animal. Ya no me acompañaba como un perro, no buscaba cariño ni comida. Solo me miraba, como si esperara que yo hiciera algo. La última vez que lo vi fue la más perturbadora. Me desperté de madrugada al escuchar la televisión encendida en la sala. Pensé que había dejado el control mal puesto, pero cuando bajé las escaleras lo vi. Bruno estaba sentado en el sillón, frente al televisor, con la espalda recta y la cabeza ligeramente ladeada. Sus patas delanteras descansaban sobre sus rodillas como si fueran manos. Y en la pantalla, un noticiero. No pestañeaba, no se movía. Parecía entender. No recuerdo cómo reaccioné, porque mi memoria se corta ahí. Lo único cierto es que a la mañana siguiente, Bruno ya no estaba. Ni huellas, ni rastro, nada. Como si nunca hubiera existido. Pero aún hoy, cuando estoy solo en casa, tengo esa sensación de que alguien me observa en silencio. Y cada vez que paso frente al espejo del baño, no puedo evitar pensar que, tal vez, algún día, vuelva a ver esa silueta erguida detrás de mí, con ojos de perro, pero mirada de humano. Si alguien me hubiera contado lo que voy a narrar, no le habría creído. Habría dicho que exageraba, que estaba loco, o que había soñado. Pero lo viví, y aunque intento convencerme de que fue mi imaginación, cada vez que lo recuerdo se me eriza la piel. Todo comenzó cuando adopté a un gato callejero. Siempre me gustaron los animales, y en ese tiempo vivía solo, así que pensé que me haría compañía. Lo encontré una tarde lluviosa, acurrucado bajo un coche, empapado y temblando. Tenía un pelaje negro brillante, unos ojos verdes enormes y una calma que no era normal para un gato en esas condiciones. Apenas lo cargué, se quedó quieto, mirándome como si supiera que yo lo llevaría a casa. Los primeros días fueron tranquilos. Le puse de nombre Simón. Era callado, no maullaba mucho, no arañaba, no hacía travesuras. Simplemente me seguía por la casa, con esa mirada fija que no parecía de animal. Dormía en el sofá, en la silla, o a veces en mi cama, siempre silencioso. Yo pensaba que había tenido suerte de encontrar al gato más dócil del mundo. Todo cambió una noche. Eran las 2 de la mañana y yo estaba viendo televisión medio dormido. De pronto escuché algo raro, una risa. No era un ruido fuerte, más bien un murmullo, como cuando un niño se ríe bajito para no despertar a alguien. Me congelé. Vivo solo, no tengo hijos, no había nadie en casa. Apagué el televisor y agudicé el oído. La risa volvió a sonar, corta y chillona, pero clara. Venía del pasillo. Tomé valor y fui a revisar, encendiendo las luces a cada paso. Y ahí estaba Simón, sentado al final del pasillo, mirándome con sus ojos verdes brillando en la oscuridad. No maullaba. Pero justo cuando di un paso más, volvió a escucharse la risa, esa risa de niño, y no había duda. Venía de él. Sentí un frío recorrerme la espalda. Me quedé inmóvil, mirándolo, esperando que hiciera algún gesto. Pero no se movió. Solo me observaba, tranquilo, como si nada extraño hubiera pasado. Después bajó la cabeza y se metió al cuarto de un salto. No dormí esa noche. Me repetía que lo había imaginado, que quizá el sonido vino de la televisión. Pero en el fondo sabía que no era así. Las siguientes noches el fenómeno se repitió. Siempre de madrugada, siempre cuando yo estaba a punto de dormirme. Primero escuchaba un pequeño murmullo, luego esa risa aguda, juguetona, como la de un niño de 5 años. Y cada vez que iba a revisar, encontraba al gato mirándome fijamente. A veces incluso lo veía abrir un poco la boca, como si imitara una sonrisa. Empecé a obsesionarme.
Dejé grabadoras en distintos cuartos, y aunque registraban ruidos, ninguna captó claramente la risa. Parecía que el gato sabía cuando lo observaba. Lo peor fue cuando invité a una amiga a cenar. Estábamos en la sala, platicando, cuando de pronto se escuchó esa risa desde el pasillo. Mi amiga se puso pálida y me preguntó si había un niño en la casa. Yo traté de disimular, pero Simón apareció caminando despacio, y la risa volvió a sonar, nítida, en ese instante. Mi amiga gritó y salió corriendo. Nunca más volvió a visitarme. A partir de esa noche, la risa se hizo más frecuente. Ya no era solo un murmullo en la madrugada. Empecé a escucharla mientras cocinaba, mientras me bañaba, incluso cuando hablaba por teléfono. Y cada vez que lo hacía, Simón estaba cerca, sentado, con esa mirada penetrante, como si disfrutara verme alterado. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuché la risa justo a mi lado, pegada a mi oído. Abrí los ojos de golpe y ahí estaba el gato, sentado sobre mi pecho, mirándome con la cara tan cerca que casi podía sentir su respiración. No me moví. No respiré. No sé cuánto tiempo pasó hasta que se bajó de la cama y salió de la habitación. Ahí entendí que tenía que sacarlo de mi vida. Al día siguiente lo metí en una caja de transporte y lo llevé en coche hasta las afueras de la ciudad. Lo dejé en un campo abierto, convencido de que encontraría algún lugar donde sobrevivir. Cuando regresé a casa, sentí un enorme alivio. Pero ese alivio duró poco. Esa misma noche, mientras estaba acostado, escuché el sonido inconfundible de la risa, suave, burlona, justo en la sala. Me levanté temblando y fui a revisar, y allí estaba Simón, sentado en el sofá, mirándome, como si nunca se hubiera ido. No sé cómo volvió. No sé si realmente se fue alguna vez. Desde entonces, lo sigo viendo en mi casa, como si fuera parte de ella. Y aunque intento ignorarlo, la risa no se detiene. A veces es corta, otras larga, como si se burlara. Y en ocasiones la escucho tan clara que parece que hubiera un niño escondido bajo mi cama. Ya no duermo bien. Me despierto sobresaltado, sintiendo que me observa. He pensado en mudarme, pero me aterra la idea de que él me siga a donde vaya. Porque Simón no es un gato normal. No sé qué es. Solo sé que cada vez que escucho esa risa infantil, sé que no estoy solo. Y así terminan estas tres historias: la cabra que caminaba en dos patas, el perro que se comportaba como humano y el gato que reía como un niño. Quizá pienses que son simples relatos, pero yo todavía me pregunto si en verdad conocemos a los animales que nos rodean, o si algunos esconden algo que no queremos descubrir. Dime en los comentarios, ¿alguna vez viste a tu mascota hacer algo que no supiste explicar? Nos vemos en el próximo video, si es que esta noche logras dormir.